El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la tierra misma supiera que algo iba a cambiar para siempre. Isabel, una joven esclava rubia de apenas 20 años, corría a través del campo, el sol de la tarde golpeando su piel como un recordatorio cruel de la vida que dejaba atrás. Cada paso que daba resonaba en su pecho, junto con un latido que parecía gritar por libertad. A lo lejos el sonido de las voces de los capataces se desvanecía, pero ella sabía que no había tiempo que perder. Su situación era desesperada. ¿Qué has hecho, Isabel? La pregunta retumbaba en su mente una y otra vez, pero no había ninguna respuesta sencilla. Sus sueños de amor y libertad se habían encontrado con la dura realidad de la opresión. El precio de sus sentimientos había sido alto, más alto de lo que jamás había imaginado. Al explorar su corazón, recordó a Laia, la mujer que había robado su aliento y su paz. Laia, con su risa suave y su melena oscura que caía en cascadas sobre sus hombros. Laia, que había sentido su dolor y había compartido sus secretos. Laia, a quien había amado en secreto. Isabel había sido criada en la granja de don Octavio, un hombre a quien todos en la comunidad respetaban por sus riquezas y su influencia. Sin embargo, en la penumbra de su casa, donde la luz del día apenas penetraba, su verdadero carácter salía a relucir. Era un tirano, un hombre cuya crueldad se manifestaba en cada golpe y cada insulto hacia aquellos que consideraba inferiores. En su mundo, las reglas eran claras. La obediencia era lo único que mantenía la paz en su reino de sombras. Aquella granja había sido la única casa que Isabel había conocido. Desde pequeña, había sido testigo de la brutalidad que reinaba entre los hombres que trabajaban para don Octavio. Las noches eran un recordatorio constante del sufrimiento ajeno, con los lamentos de los castigados resonando en su mente. A pesar de su vulnerabilidad, un fuego ardía en su interior. Cada lágrima derramada por sus compañeros de infortunio se convertía en un motivo para luchar, en un recordatorio de que la libertad era un faro distante, pero alcanzable. Mientras continuaba su huida, Isabel tocó su abdomen, sintiendo el pequeño ser que crecía en su interior. El hijo de Laia. Su corazón se llenó de determinación, un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Ella no solo corría por su vida, sino también por la de su bebé. La idea de ser madre la impulsaba a seguir adelante, a buscar un futuro mejor, lejos de la tiranía de don Octavio. Los ojos de Laia la acompañaban en cada paso, su risa resonando en sus recuerdos como una melodía esperanzadora. La joven se adentró en el bosque que bordeaba la granja. El murmullo de las hojas era un refugio sonoro. Cada rama que crujía bajo su pie parecía susurrarle que estaba en el camino correcto. La oscuridad del bosque ofrecía un contraste al horror que había conocido, un manto protector que la abrazaba mientras se alejaba de su opresor. Sin embargo, Isabel sabía que no podía dejarse llevar por el alivio, que cada sombra podría esconder un peligro. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, una imagen de su vida anterior tomó forma en su mente. Aquel día en que, sentada en la despensa, había escuchado las historias de las antiguas leyendas que hablaban de heroínas y revoluciones. Historias que parecían tan lejanas y ajenas a su realidad, pero que en ese momento encendían una chispa de resistencia en su corazón. Recordaba cómo Laia la había abrazado, prometiéndole que algún día tendrían su propia historia, una donde el amor no se viera manchado por el miedo y la violencia, pero esa promesa había sido destruida por la barbarie del mundo que las rodeaba. Isabel sintió una punzada de dolor al recordar cómo don Octavio había descubierto su amor, la rabia en sus ojos y la risa burlona cuando había amenazado a Laia con separarlas. En aquel momento había tomado la decisión de huir, de ser más que una simple esclava,
más que un peón en el juego de poder de los hombres. Pese a la oscuridad, Isabel siguió adelante, impulsada por la necesidad de escapar de un destino que no le pertenecía. El bosque se había convertido en su aliado. A medida que se adentraba más, la presión en su pecho comenzaba a disminuir. La libertad era una idea aún en construcción, pero su deseo de alcanzarla era inquebrantable. Sin embargo, su mente no podía dejar de temer a lo que podría ocurrir si la encontraban. Don Octavio nunca permitiría que una esclava huyera, especialmente una que estaba embarazada. La única cosa que podría salvarla era el silencio y la astucia que había aprendido a forjar en su vida. Cada paso era un acto de rebeldía, una afirmación de su derecho a ser más, a ser libre. La noche se cernía sobre el bosque, y con ella Isabel supo que debía encontrar refugio. No podía permitir que su viaje terminara aquí. Detrás de ella, el eco de los gritos de don Octavio la perseguía. Delante de ella, el misterio de un futuro desconocido la llamaba. La angustia era aplastante, pero su determinación era más fuerte. Por un instante se detuvo a escuchar. El susurro del viento le daba fuerzas, como si dijera que no estaba sola. La vida que llevaba en su vientre era una promesa que no podía romper. Tú serás libre. Se prometió a sí misma y a la pequeña vida que crecía en su interior. La oscuridad era solo un paso más hacia la luz que esperaba al final del camino. Y con ese pensamiento, Isabel dio un paso más hacia adelante, en busca de su destino, dispuesta a enfrentar cualquier desafío. La odisea de Isabel apenas comenzaba. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye embarazada de la esclava rubia. Isabel se adentraba en el bosque sintiendo el frescor del aire en su rostro sudoroso. No era la primera vez que había estado en un lugar como ese, pero la sensación de libertad era nueva y aterradora a la vez. Recordó su infancia en un pequeño pueblo, donde el sol brillaba más y las risas flotaban en el aire. Esa infancia había estado marcada por la inocencia, por la calidez de su familia. Su padre, un hombre fuerte y bondadoso, la enseñó a amar la tierra. Recorrían juntos los campos, ella a su lado, aprendiendo sobre las plantas y los animales. La vida era sencilla y llena de promesas, hasta que todo cambió. Una sombra oscura se cernió sobre su hogar cuando unos hombres llegaron para llevarla. Isabel solo tenía 7 años cuando fue separada de su familia. La violencia de ese día se grabó en su memoria como una marca imborrable. No entendía por qué había tenido que dejar detrás a su madre, quien la abrazaba con fuerza, o a su padre, que la miraba con tristeza. La angustia de aquel momento la había seguido hasta la granja de don Octavio, donde la vida se convirtió en un ciclo de sufrimiento. En la granja, los días se extendían como un interminable desierto de trabajo y dolor. Al principio, Isabel había intentado adaptarse, pero cada mirada fría y cada golpe resonaban en su corazón, erosionando su espíritu. Los gritos de los hombres que trabajaban para don Octavio eran ecos de desesperanza, y las lágrimas de las mujeres se mezclaban con el polvo del suelo. Isabel había aprendido a guardar silencio, a ocultar su dolor detrás de una fachada de obediencia. Pero esa niña, llena de sueños, aún existía en alguna parte, esperando el momento adecuado para renacer. Mientras corría, una ola de recuerdos la envolvió. Recordó las noches en que se acurrucaba junto a Laia, compartiendo secretos y risas en un rincón oscuro de la granja. Era en esos momentos cuando el miedo se desvanecía y el amor florecía en medio del horror. Laia había sido su refugio, su confidente, una luz en la oscuridad que la rodeaba. La promesa de un futuro juntos parecía un sueño inalcanzable, pero era un sueño que Isabel había abrazado con todo su ser. A medida que se adentraba más en el bosque,
La conexión con su infancia se hacía más intensa. Los árboles susurraban historias de libertad y resistencia, y el murmullo del viento la instaba a seguir adelante. Aquel lugar se convertía en un símbolo de esperanza, un espacio donde podía dejar atrás el sufrimiento y construir un nuevo camino. Sin embargo, el recuerdo de sus padres la perseguía. Se preguntaba si aún estarían vivos, si alguna vez lograrían reunirse. Esa incertidumbre la atravesaba como un puñal, pero el latido en su vientre le recordaba que había algo más en juego: su hijo. La idea de ser madre, de criar a su bebé lejos de la opresión, la llenaba de una nueva determinación. En su mente imaginaba un mundo donde su hijo pudiera correr libre, donde no hubiera grilletes ni cadenas. Isabel sabía que el camino no sería fácil, que las huellas del pasado podrían amenazar su futuro, pero el amor que había sentido por Laia era más fuerte que cualquier obstáculo. Ella no solo huía por sí misma, lo hacía por su hijo y por todas las mujeres que habían sido silenciadas. Un crujido en la maleza la hizo detenerse. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina recorría su cuerpo. Isabel contuvo el aliento, preparada para cualquier peligro. Sin embargo, al dar la vuelta vio un destello de luz entre los árboles. Se acercó con cautela, sus instintos alertas. Al llegar, se encontró con un claro bañado por la luz del sol, donde un pequeño arroyo murmuraba suavemente. La belleza del lugar contrastaba con la oscuridad de su vida, y por un momento se permitió soñar. Mientras se agachaba para beber agua, una imagen de su madre apareció en su mente. Recordaba cómo le enseñaba a jugar con las flores del campo, cómo sus manos acariciaban las hojas con ternura. Había amor en cada gesto, y aunque la vida había sido cruel, ese amor había dejado una huella indeleble en su corazón. Isabel se levantó, sintiendo que debía honrar esa memoria, que debía luchar por el legado de su madre y el futuro de su hijo. La voz de Laia resonaba en su interior, asegurándole que todo iba a estar bien. «Nunca dejes que te apaguen la luz», le había dicho una vez. Isabel sonrió con nostalgia, sintiendo que ese amor aún la acompañaba. Tenía que encontrar la manera de salir de la granja y de la sombra de don Octavio. Su determinación la impulsaba a seguir, a buscar respuestas y a encontrar un lugar donde pudiera ser libre. Con cada paso que daba, la historia de su vida en la granja se desplegaba en su mente. Recordaba las primeras veces que había llegado allí, el miedo que sentía al ver el enorme casarón, la sensación de estar atrapada en un mundo donde no tenía voz. La crueldad de don Octavio y su capataz, los castigos y las humillaciones eran recuerdos que la fortalecían. Había sobrevivido a todo eso y no iba a permitir que su historia terminara en la oscuridad. Isabel sabía que su pasado la había moldeado, que cada sufrimiento había sembrado en ella una semilla de resistencia. La huida era solo el comienzo, un paso hacia una vida que aún no podía imaginar por completo. En su corazón albergaba la esperanza de que algún día ella y Laia podrían estar juntas, lejos de la opresión y llenas de sueños renovados. Mientras la oscuridad comenzaba a caer sobre el bosque, una nueva resolución se formó en su pecho. Isabel no iba a ser una víctima más en la historia de su vida. Estaba decidida a convertirse en la heroína de su propia narrativa. Tenía que encontrar el camino hacia la libertad, no solo para ella, sino para todos los que habían sido oprimidos. La lucha por su amor y por su hijo apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, la fuerza que había despertado en su interior la llenaba de valor. Con el eco de los recuerdos resonando en su mente, se internó en la espesura del bosque, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye embarazada de la esclava rubia. A medida que Isabel se adentraba más en el bosque, la sensación de libertad se mezclaba con la angustia.
La noticia de su embarazo resonaba en su mente como un eco inquietante, un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. No era solo su vida la que corría peligro. Ahora había una nueva vida creciendo dentro de ella, un pequeño ser al que debía proteger a toda costa. La idea de ser madre la llenaba de una mezcla de emoción y temor, y en su corazón sabía que no podía permitir que la historia se repitiera. Mientras caminaba, su mente vagaba hacia la reacción que tendría don Octavio. La violencia del hombre era bien conocida. No dudaría en castigarla severamente si se enteraba de su estado. Isabel recordó las advertencias de sus compañeras, quienes le habían hablado de mujeres que habían sido golpeadas hasta la muerte por sus dueños al descubrir un embarazo no deseado. Esa posibilidad la aterraba, pero la determinación comenzaba a florecer en su interior. Isabel se detuvo un momento, apoyándose contra un árbol robusto, y cerró los ojos. El latido de su corazón resonaba y con cada pulsación sentía el deseo de luchar. Si no lo hago por mí, lo haré por él, pensó, acariciando suavemente su vientre. La imagen de Laia se dibujó en su mente, su risa, su voz suave, la forma en que la hacía sentir viva. Se preguntaba si Laia también había sentido ese mismo amor, ese deseo inquebrantable de ser libres. Sería un desafío monumental, pero Isabel comprendía que debía encontrar la fuerza que había estado ahogada por el miedo durante tanto tiempo. El sonido de ramas rompiéndose la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró. Isabel miró a su alrededor, preguntándose si alguien la había seguido. La soledad del bosque, que antes le parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. De repente, vio una sombra moverse entre los árboles. En un instante, la angustia se apoderó de ella, recordándole la brutalidad que había dejado atrás. Pero cuando la figura emergió de entre los árboles, su corazón se detuvo. Era Laia. Ambas se miraron en silencio. El aire entre ellas vibraba con una mezcla de sorpresa y anhelo. Laia se acercó rápidamente, su rostro lleno de preocupación. Isabel, estaba buscando por todas partes. No sabía si habías logrado escapar, dijo con una voz entrecortada. Lo hice, pero no estoy a salvo. Tengo que contarte algo, respondió Isabel, sintiendo cómo la realidad de su situación la abrumaba. Se tomaron de las manos, buscando consuelo en el contacto. Estoy embarazada, confesó finalmente, sus ojos llenos de lágrimas. Laia se quedó en silencio, asimilando la noticia. Isabel pudo ver cómo la confusión y la preocupación se reflejaban en su rostro. ¿Cómo es posible? ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz un susurro lleno de temor. No lo sé, contestó Isabel, sintiendo que el peso de su decisión la aplastaba. Pero no puedo volver. Si don Octavio se entera, no solo me matará a mí, sino que también podría hacerle daño a nuestro hijo. Laia asintió, su expresión tornándose grave. Hay que encontrar una manera de salir de aquí, juntas. No podemos dejar que nos atrapen. Ambas sabían que el tiempo jugaba en su contra. La amenaza de don Octavio se cernía sobre ellas como una tormenta inminente. Isabel sintió que el miedo comenzaba a transformarse en determinación. Tenemos que buscar una forma de llegar a la ciudad. Allí, quizás, podamos encontrar a alguien que nos ayude, sugirió, su voz firme. Laia miró a su alrededor, como si los árboles pudieran ofrecerles una respuesta. Podríamos intentar llegar al pueblo vecino. Hay rumores de que algunos hombres están organizando una resistencia, propuso. Isabel sintió una chispa de esperanza. ¿Crees que podríamos unirnos a ellos?, preguntó, la idea de un futuro diferente comenzando a tomar forma en su mente. No lo sé, pero no tenemos otra opción. Quedarnos aquí es como esperar que el fuego nos consuma, respondió Laia, su mirada llena de resolución. Isabel sintió que cada palabra de Laia encendía una llama dentro de ella.
No estaba sola en su lucha, juntas podrían enfrentar lo que viniera. Isabel se sintió invadida por una nueva energía. Entonces tenemos que irnos esta noche. Esperaremos a que todos se duerman y saldremos en silencio, dijo. Laia asintió y juntas comenzaron a trazar un plan. La idea de huir era aterradora, pero al mismo tiempo la emoción de la posibilidad de libertad las llenaba de valor. Mientras se preparaban para la larga noche que tenían por delante, Isabel sintió el peso de su decisión. Sabía que se enfrentaban a un mundo cruel y que la violencia de don Octavio no se detendría fácilmente. Pero algo dentro de ella se había encendido, una llama de esperanza que prometía no extinguirse. Lucharemos, Laia. Lucharemos por nuestro futuro y por el de nuestro hijo, afirmó con la voz entrecortada por la emoción. Laia la miró y juntas compartieron un momento de silencio que decía más que 1000 palabras. Isabel sintió que su vida se encontraba en un punto de inflexión. La lucha por su libertad y la de su hijo apenas comenzaba, y aunque el camino sería peligroso, estaba decidida a enfrentarlo. En su corazón una certeza creció. La historia de su amor y de su lucha contra la opresión no sería contada en silencio. Con una respiración profunda se prepararon para la acción. La oscuridad del bosque ya no parecía tan amenazante. Era un manto que las cubría, un aliado en su búsqueda de libertad. Isabel sabía que el amor por Laia y el deseo de dar a su hijo una vida diferente eran fuerzas que no podían ser detenidas. La noche se llenaría de desafíos, pero también de la promesa de un nuevo comienzo. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y con él la esperanza de un futuro en el que podrían vivir sin miedo, donde el amor florecería en libertad. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye embarazada de la esclava rubia. Isabel miró a Laia. Los ojos de ambas reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. La realidad de su situación era abrumadora, pero el poder de su conexión daba fuerza a sus corazones. Sin embargo, algo en el rostro de Laia indicaba que había más. ¿Y Clara? No puedo dejarla atrás, dijo Isabel, la voz quebrada por la preocupación. La idea de escapar sin su amiga la llenaba de angustia. Clara había sido su compañera en las labores del día a día, compartiendo risas y lágrimas, y ahora se sentía dividida entre su propia libertad y la lealtad a su amiga. Laia tomó un respiro profundo, consciente de la carga emocional que llevaba Isabel. Clara también merece una oportunidad, pero no podemos arriesgarnos a ser descubiertas. Si don Octavio se entera de nuestro plan, será el fin, replicó, su voz firme pero suave. Isabel sabía que tenía razón, pero la idea de dejar atrás a Clara, quien también había sufrido bajo el yugo de la opresión, era una traición que pesaba en su corazón. ¿Y si la llevamos con nosotras? Hay rumores de que algunos hombres del pueblo están organizando una resistencia. Tal vez podamos unirnos a ellos y ayudar a Clara más tarde, sugirió Isabel, sintiendo que cada palabra que decía la acercaba más a una decisión. Laia asintió, aunque su rostro mostraba duda. Pero eso requiere tiempo, y el tiempo no está de nuestro lado. Don Octavio no tardará en buscarte, especialmente ahora que sabe que has desaparecido. El corazón de Isabel latía con fuerza. No puedo dejar a Clara. Es como una hermana para mí. La desesperación se apoderó de ella al recordar cómo habían compartido sus sueños en las noches estrelladas, hablando de un futuro donde la libertad no era solo un deseo, sino una realidad tangible. Si encontramos la manera de liberarnos, podremos volver por ella, prometió Laia, apretando la mano de Isabel con fuerza. Nosotras lucharemos por nuestra libertad y también por ella, pero primero debemos asegurarnos de que no nos atrapen. Isabel se sintió un poco más aliviada con esa promesa, aunque sabía que el camino hacia la libertad sería arduo. Ambas comenzaron a caminar nuevamente.
su determinación creciendo con cada paso. El bosque se volvía más denso y el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. A medida que avanzaban, Isabel se imaginaba a Clara, con su cabello enredado y su sonrisa brillante, su mente llena de anhelos y sueños. ¿Qué pasaría si no lograban regresar a buscarla? La angustia le oprimía el pecho. De repente, un ruido a su izquierda hizo que ambas se detuvieran. Isabel miró a Laia, cuyos ojos reflejaban el mismo temor que sentía. ¿Qué fue eso?, preguntó en un susurro, mientras el frío del miedo comenzaba a invadirla de nuevo. Laia hizo un gesto hacia el arbusto cercano donde un pequeño grupo de aves revoloteaba. Solo son animales. Sigamos, respondió Laia, aunque su tono no era del todo convincente. Mientras avanzaban, comenzaron a discutir su plan. Si llegamos al pueblo, deberíamos buscar a Juan. Él siempre ha sido un buen amigo y podría ayudarnos, sugirió Laia, recordando a un hombre que había hablado de la resistencia. Isabel asintió. Sí, pero ¿qué si él no está ahí? O peor, ¿y si se ha convertido en un espía de don Octavio? La desconfianza acechaba cada pensamiento, pero sabía que no podían rendirse. Debemos arriesgarnos, dijo Laia con resolución. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Clara nos necesita y no podemos dejar que la distancia nos separe. Isabel observó a Laia, reconociendo la valentía en su voz. La inquebrantable determinación de su amiga la inspiraba a seguir adelante, a no rendirse ante la adversidad. El camino se volvió más empinado y el sudor comenzó a correr por sus frentes. Isabel se detuvo un momento para tomar aire, sintiendo las ramitas rasguñar su piel. La libertad es costosa, pero vale cada esfuerzo, murmuró, casi en un susurro. Laia sonrió a pesar del temor que ambas compartían. Lo haremos juntas, como siempre. Mientras avanzaban, la conversación cambió y en lugar de centrarse en el miedo, comenzaron a recordar momentos felices. Las risas compartidas en la cocina, las travesuras que hacían para evitar el castigo de los capataces. En medio de la tensión, esas memorias se convirtieron en un bálsamo para sus almas, un recordatorio de que la vida era más que solo sufrimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergieron del bosque hacia un claro que les ofreció una vista de la aldea en la distancia. Isabel sintió una punzada de nervios. La realidad de su decisión comenzaba a asentarse. No hay vuelta atrás, dijo su voz temblando ligeramente. Laia tomó su mano con firmeza, como si intentara infundirle valor. Juntas hasta el final. Con el corazón palpitante, se dirigieron hacia la aldea, donde la esperanza y el peligro se entrelazaban en cada sombra y cada susurro del viento. Isabel sabía que el futuro era incierto, pero la llama de la resistencia empezaba a arder dentro de ella. Huir del pasado era solo el primer paso. El verdadero desafío sería encontrar la forma de luchar no solo por su libertad, sino por Clara y todas las demás que anhelaban salir de las cadenas que las oprimían. Mientras se acercaban, la imagen de Clara danzaba en la mente de Isabel, recordándole que no estaban solas en su lucha. La decisión estaba tomada. No dejarían a nadie atrás. La vida de Clara dependía de ellas, y con cada paso que daban hacia la aldea, la fuerza de su amistad se convertía en su mejor arma. El camino hacia la resistencia había comenzado, y con él, la posibilidad de un futuro donde todas pudieran ser libres. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye embarazada de la esclava rubia. El bosque se tornó un laberinto de sombras y el eco de los pasos de Isabel y Laia resonaba en el aire pesado. La adrenalina corría por sus venas y la determinación de escapar se convertía en un grito de guerra interno.
Sin embargo, la euforia de la libertad se vio interrumpida por el crujir de las ramas detrás de ellas. Isabel se detuvo en seco. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Escuchaste eso?, preguntó Laia, sus ojos mirando ansiosos hacia la penumbra del bosque. Antes de que Isabel pudiera responder, un sonido sutil, como el deslizamiento de botas en la hojarasca, rompió la tensión. Era un ruido familiar que le heló la sangre. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es el capataz», murmuró con la voz temblorosa. En un instante, la esperanza se convirtió en temor. Sin previo aviso, el capataz, emergió de entre los árboles, sus ojos oscuros brillando con malicia. «Miren lo que tenemos aquí, 2 ratonas tratando de escapar», dijo con una sonrisa burlona que revelaba sus dientes amarillentos. Laia se puso frente a Isabel, una chispa de valentía iluminando su mirada. «No tienes poder sobre nosotras, No volveremos», proclamó, aunque su voz temblaba. Se acercó, su presencia era imponente y su risa resonó como un eco siniestro. «¿No volver? Eso lo veremos. Creen que pueden simplemente irse, dejar todo atrás». Su tono era una mezcla de desprecio y diversión. Isabel sintió que el tiempo se detenía mientras contemplaba la escena. Esa era la primera vez que se atrevía a confrontarlas de esa manera, y la furia que brotaba de su ser comenzaba a calar hondo en su espíritu. «Si no regresan, habrá consecuencias», continuó mirando a Laia con desdén. «El señor Octavio no tolerará que 2 de sus propiedades se escapen, y ya saben cómo termina eso, ¿verdad?». La frase quedó colgando en el aire, impregnada de amenazas. Isabel sintió que la rabia comenzaba a despertar en su interior. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «No tenemos miedo de ti, nos hemos decidido a vivir, no a ser tus sombras». La risa de se desvaneció, reemplazada por una mirada de furia. «¿Vivir? ¿Creen que pueden vivir sin mí? La libertad no es un regalo, es una pelea. Y yo no soy un hombre que se deja ganar tan fácilmente», respondió, sacando un látigo que había estado oculto a su lado. El sonido del cuero cortando el aire hizo que el corazón de Isabel se acelerara, pero en lugar de retroceder, ella sintió una oleada de coraje. «Si tienes que lastimarnos para mantener tu poder, eso solo muestra cuánto temes perderlo», dijo Isabel, cada palabra resonando como un tambor en su pecho. Se frunció el ceño, sorprendido por la audacia de la joven. «¿Te crees valiente? Vamos a ver qué tan valiente eres», gritó, lanzando el látigo hacia Laia, que se apartó en el último momento, pero no sin sentir el roce del cuero contra su brazo. Isabel se lanzó hacia empujándolo con toda la fuerza que podía reunir. La acción fue inesperada y el capataz tropezó hacia atrás. «¡Corre, Laia!», gritó mientras el pánico se apoderaba de ella y el tiempo parecía ralentizarse. Laia no dudó. Corrió en dirección contraria, sus pasos resonando con la misma desesperación que sentía Isabel. Se recuperó rápidamente, su rostro ahora una mezcla de furia y sorpresa. «No te escaparás tan fácilmente», rugió, arremetiendo contra Isabel. Pero había algo diferente en la joven. Su espíritu no iba a ser quebrantado. «No soy tu propiedad, y nunca lo seré», afirmó con firmeza, preparándose para la inminente confrontación. Fue en ese momento que la rabia se transformó en un coraje inquebrantable. El capataz se abalanzó sobre ella y la lucha comenzó. Isabel luchaba no solo por su vida, sino por la libertad que había soñado. La furia de la golpeó, pero ella no cedía. Con cada golpe sentía que el poder de la opresión se desmoronaba y su deseo de ser libre se hacía más fuerte. «Clara y Laia están contando contigo, Isabel, no te rindas», se repetía en su mente como un mantra. La lucha se intensificó y aunque tenía la ventaja física, Isabel encontró fuerza en su rabia.
Con una patada certera logró derribar al capataz y un grito de triunfo escapó de sus labios. Pero la victoria fue efímera. C se levantó rápidamente, furioso y decidido a no dejar que esta rebelión quedara sin respuesta. «¡Tú pagarás por esto, esclava insolente!», gritó, mientras se lanzaba a ella nuevamente. Isabel, ahora llena de un fervor renovado, se movió con agilidad, esquivando el ataque y gritando: «No somos esclavas, somos mujeres libres». La frase resonó en el aire, impregnando el momento con una poderosa carga de desafío. A lo lejos, se escucharon voces y la esperanza se encendió en el corazón de Isabel. «¡Laia, ven aquí!», gritó, mientras el capataz se lanzaba hacia ella una vez más. Pero esta vez no estaba sola. Laia había regresado, empujando con todas sus fuerzas a C, uniendo sus fuerzas en un acto de valentía compartida. La situación se tornó caótica, y la lucha se convirtió en un torbellino de movimientos y gritos. Isabel sintió cómo la adrenalina le llenaba el cuerpo. «¡Juntas podemos vencerlo!», le gritó a Laia, mientras ambas se alineaban para enfrentar al capataz. C, sorprendido por la repentina unión de las dos jóvenes, tropezó, y en ese instante la valentía de Isabel y Laia brilló con más fuerza que nunca. «¡No permitiremos que nos destruyas!», gritaron al unísono, su voz resonando en el bosque como un canto de libertad. La confrontación con C no solo era una lucha física, era una declaración de resistencia ante la opresión. Laia y Isabel, unidas en su deseo de escapar y salvar a Clara, se convirtieron en guerreras en su propia historia. En medio de la lucha, la fuerza de su conexión iluminó el camino hacia la libertad. El tiempo se detuvo en ese instante, y en medio del caos, Isabel se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra C, sino contra todo un sistema que había querido despojarlas de su humanidad. Con cada golpe, cada grito y cada paso hacia adelante, se estaban reclamando a sí mismas. Pero la batalla aún no había terminado, y el resultado era incierto. Isabel sabía que, sin importar lo que sucediera, estaban luchando por algo más grande que ellas mismas. Y con cada latido, la esperanza de un futuro libre brillaba más intensamente, impulsándolas hacia adelante en la oscuridad. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye embarazada de la esclava rubia. El aire quedó impregnado de un silencio tenso tras la desafiante confrontación. Isabel, aún temblando de adrenalina, sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. «Laia», murmuró, buscando su compañera, pero el bosque parecía haberse tragado su figura. La desesperación se apoderó de ella, un nudo en la garganta que amenazaba con hacerla llorar. La realidad se estaba volviendo una pesadilla. ¿Dónde estaba Laia? ¿Había logrado escapar? Con un impulso desesperado, Isabel se giró, su corazón latiendo con furia. Tenía que encontrarla. Sin embargo, el sonido de la risa burlona de C resonaba en su mente, una advertencia que la mantenía alerta. «¡Laia!», gritó, su voz atravesando los árboles como un lamento. El eco se perdió entre las hojas, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Cada segundo parecía una eternidad. Isabel, luchando contra el pánico, comenzó a avanzar entre los árboles, su mente llenándose de imágenes de Laia. Esa risa contagiosa que iluminaba sus días en la oscuridad de la esclavitud, esa mirada firme que le decía que todo iba a estar bien. La ansiedad la consumía. Tenía que encontrarla. De repente, un ruido a sus espaldas la hizo detenerse. Unos pasos se acercaban, pesados y determinados. Isabel se ocultó tras un tronco, su corazón palpitando con fuerza. Cuando la figura emergió entre las sombras, su aliento se detuvo. Era C, seguido de varios hombres de la plantación. La furia en su caminar era palpable. «¡Busquen bien! ¡No pueden haber ido lejos!», ordenó C, su voz grave llena de desdén. Isabel contuvo el aliento,
su mente corriendo velozmente. La captura de Laia era inminente. ¿Qué haría ella si la encontraban? En ese instante, una idea surgió, tan audaz como arriesgada. La única forma de salvar a Laia era arriesgarlo todo por ella. Con un gesto decidido, Isabel se movió silenciosamente. Comenzó a buscar un camino alternativo, su mente centrada en una sola cosa, Laia. Al avanzar, recordó las historias que le contaba su madre sobre la libertad, sobre las mujeres valientes que habían luchado antes que ella. La idea de dejar atrás a Laia era inaceptable. Tenía que actuar, tenía que hacer algo que pudiera cambiarlo todo. Mientras se adentraba más en el bosque, las imágenes de su infancia se mezclaban con la dura realidad de su presente. El eco del capataz sonaba como un tambor en su mente, recordándole el peligro que acechaba, pero su determinación era más fuerte que el miedo. «Voy a liberarte, Laia», se prometió a sí misma, apretando los dientes con fuerza. Finalmente, encontró un pequeño claro en el bosque donde la luz del sol filtraba sus rayos a través de las hojas. Era un lugar de paz, y por un instante se permitió soñar con lo que podría ser. Pero el momento fue breve, pues el crujir de hojas la sacó de sus pensamientos. Isabel se agachó, ocultándose mientras observaba a los hombres pasar. «No la dejaremos escapar. La traición no tiene perdón», gritó C, su voz resonando con rabia. Isabel sintió que se le encogía el corazón. ¿A qué se refería? La traición. ¿Acaso pensaban que Laia había sido la culpable de su huida? La idea la llenó de rabia. La culpabilidad no era de ella, era de un sistema que las mantenía encadenadas. Isabel respiró hondo, sintiendo una nueva oleada de coraje. La libertad no era solo un deseo, era una necesidad. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, mientras su mente se llenaba de planes. Si lograba distraer a C y sus hombres, podría darle a Laia una oportunidad para huir. La idea comenzó a tomar forma, aunque el riesgo era enorme. Con cada paso que daba hacia el camino que había tomado C, su corazón se aceleraba. «Debo ser astuta», se decía. Recogió algunas ramas y hojas secas del suelo, preparándose para hacer ruido en la dirección opuesta. Si lograba engañarlos, podría ganar tiempo. Isabel se colocó detrás de un arbusto, esperando el momento adecuado. Con un golpe firme, lanzó las ramas en la dirección contraria a donde se encontraban los hombres. El ruido resonó como si alguien estuviera corriendo. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los hombres, su voz llena de curiosidad. «Vamos a ver», ordenó C, comenzando a dirigirse hacia el sonido. Isabel sintió que la adrenalina la invadía. En el momento en que los hombres se alejaron, corrió hacia el lugar donde había visto por última vez a Laia. Cada paso que daba era una mezcla de esperanza y miedo. La imagen de Laia permanecía en su mente, como un faro que la guiaba. Finalmente llegó a un pequeño claro donde había un rastro de huellas. «¡Laia!», gritó, su voz llena de desesperación. Pero solo hubo silencio. Isabel se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «No puede estar lejos», pensó, mientras la angustia comenzaba a apoderarse de ella. ¿Y si había sido capturada? La idea la devastaba. No podía dejar que la soledad la consumiera. Tenía que seguir adelante por ella y por el hijo que llevaba dentro. La determinación comenzó a llenar su cuerpo. «No puedo rendirme ahora», se dijo, mientras miraba el camino frente a ella. Aunque el futuro era incierto, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Con cada paso, Isabel se alejaba de la brutalidad del sistema que había intentado romperla. La libertad estaba más allá de aquel bosque, más allá de C, y aunque Clara estuviera atrapada, no podía permitir que el miedo le ganara. La lucha apenas comenzaba y aunque el camino sería duro, estaba decidida a encontrarla y luchar por ambas.
La soledad de Isabel se convirtió en su fuerza, impulsándola hacia un destino incierto pero lleno de posibilidades. A medida que se adentraba en un nuevo territorio, la sensación de esperanza y tristeza se entrelazaba en su corazón. La vida que había conocido estaba atrás, pero el futuro aún no estaba escrito. Con cada paso, Isabel se sentía más fuerte, con la certeza de que, aunque la lucha sería larga, la libertad siempre merecería la pena. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye embarazada de la esclava rubia Isabel, oculta entre los arbustos. Contuvo la respiración mientras los hombres de C pasaban cerca de ella. Su corazón palpitaba frenéticamente, pero su mente no se detenía. La idea de Laia atrapada, quizás siendo llevada de vuelta a la plantación, la llenaba de una desesperación que la impulsaba a actuar. Sabía que debía encontrar una manera de conectar con las mujeres que habían compartido su dolor y su lucha. Sentía en su interior que no estaba sola, que había un poder en la unión que ninguna cadena podía romper. Cuando el sonido de los hombres se desvaneció, Isabel salió de su escondite decidida a buscar ese apoyo. Recordó las historias de mujeres valientes que había escuchado en su infancia, historias de aquellas que habían encontrado formas de resistir juntas. Se dirigió hacia un claro, donde la luz se filtraba entre las hojas y el aire parecía más fresco. Allí recordó la risa de Laia y la calidez de su abrazo, un recuerdo que le daba fuerzas para seguir adelante. Camino entre los árboles, el murmullo de las hojas la acompañaba. Isabel se concentró en su respiración, tratando de calmarse. Mientras se movía, sintió que el dolor de su situación se transformaba en algo más, un fuego interno que la impulsaba hacia la esperanza. De repente, escuchó un susurro, un eco familiar entre los árboles. ¡Isabel! La voz era suave, pero llena de urgencia. Era Clarisa, otra esclava que había trabajado en la plantación. Isabel la reconoció al instante y corrió hacia ella. Clarisa, con su cabello ensortijado y su mirada cálida, abrazó a Isabel con fuerza. «Te estaba buscando. Todo el mundo habla de lo que sucedió. Están furiosos». Isabel sintió que la desesperación se desvanecía un poco. «¿Has visto a Laia?», preguntó con ansiedad. Clarisa sacudió la cabeza, pero su expresión era seria. «No, pero hay otras mujeres que han pasado por lo que tú y Laia están viviendo. Podemos ayudarnos». Isabel sintió una oleada de alivio y esperanza. «¿Qué quieres decir?», preguntó intrigada. Clarisa tomó su mano y la guió hacia un pequeño grupo de mujeres que se habían reunido en un claro. A medida que se acercaban, Isabel sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Las mujeres estaban sentadas en círculo, compartiendo sus historias, sus risas y sus lágrimas. Era un espacio seguro, donde podían ser ellas mismas, lejos del juicio y la opresión. «Bienvenida, Isabel», dijo una de ellas, una mujer de piel oscura y ojos brillantes, llamada Selma. «Hemos escuchado sobre tu valentía. Sabemos lo que has hecho por Laia». Isabel sintió que su pecho se llenaba de calidez al escuchar esas palabras. La solidaridad que se respiraba en el aire era palpable. «No estoy sola», pensó para sí misma. Con el tiempo, Isabel comenzó a compartir su propia historia. Habló de su amor por Laia, de su deseo de libertad y de la vida que había dejado atrás. Las mujeres escuchaban atentamente, cada una reconociendo en sus palabras un eco de sus propias experiencias. Una a una, comenzaron a relatar sus propias luchas, las injusticias que habían enfrentado, las pérdidas que habían sufrido. A medida que las historias se entrelazaban, aquello que parecía un círculo de dolor se transformó en un lazo de resistencia. «Esto es lo que necesitamos», dijo Selma al final de la sesión. «No solo luchar por nosotras mismas, sino también por las que vienen detrás de nosotras.
La resistencia no es solo individual, es colectiva. Isabel asintió, sintiendo que cada palabra de Selma resonaba en su corazón. Comprendía que su lucha no se trataba solo de escapar, sino de construir un futuro diferente para todas. Las mujeres comenzaron a organizarse, compartiendo ideas sobre cómo podían ayudar a Laia y a ellas mismas. Formaron un plan para distraer a C y sus hombres, creando un camino de escape para las que aún estaban atrapadas en la plantación. Isabel se sintió más fuerte al saber que no estaba sola en esta lucha. Juntas trazaron un mapa del área y discutieron cómo podían utilizar su conocimiento del terreno a su favor. La determinación creció entre ellas, y lo que había empezado como un grupo de mujeres asustadas se convirtió en una comunidad unida por un propósito común. Isabel se dio cuenta de que cada una de ellas llevaba consigo una chispa de resistencia que, al unirse, podía convertirse en un fuego ardiente. Si todas luchamos, pensó, podemos cambiar nuestras vidas. Con la llegada de la noche, el grupo se dispersó, pero Isabel se quedó un momento más en el claro, sintiendo la energía de todo lo que habían compartido. Miró hacia el cielo estrellado y recordó la promesa que se había hecho a sí misma, que lucharía por Laia, por la libertad y por las futuras generaciones que merecían vivir sin miedo. Con cada paso que daba de regreso al bosque, su corazón latía con más fuerza. Ya no era solo el eco de su amor por Laia lo que la guiaba, sino también el sentimiento de pertenecer a algo más grande. La idea de que la resistencia podía ser colectiva iluminaba su camino. Isabel sabía que la lucha apenas comenzaba, pero con cada mujer a su lado, la esperanza florecía. Mientras se movía entre los árboles, el susurro del viento le parecía un canto de libertad. Había encontrado su voz y su comunidad, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por lo que creía. La historia de su vida estaba en sus manos, y con la fuerza de sus compañeras se sentía lista para enfrentarse al mundo. Isabel se prometió que iba a luchar no solo por ella y Laia, sino por todas las mujeres que habían sido silenciadas. Su viaje estaba lejos de haber terminado, pero ahora sabía que la verdadera libertad no solo se encuentra al escapar de las cadenas físicas, sino también al unirse con otras almas valientes en la búsqueda de un futuro mejor. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye embarazada de la esclava rubia. Isabel respiró hondo mientras se unía al círculo de mujeres. La atmósfera estaba cargada de energía, un resplandor de valentía brotaba de cada rincón. Sabía que estaban ante un momento decisivo. Al mirar a su alrededor, vio rostros determinados, cada uno reflejando una historia similar de sufrimiento y resiliencia. No eran solo compañeras de opresión, eran aliadas en busca de libertad. Debemos regresar, propuso Selma con firmeza. No podemos dejar que Laia sufra sola. Zé y sus hombres no se detendrán hasta que la encuentren. Necesitamos hacer algo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Isabel sintió como si un torrente de energía le recorriera el cuerpo. La idea de volver a la plantación, a esa cueva de engaños y dolor, era aterradora. Pero sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Laia, su amor, necesitaba de ella. ¿Y qué pasa si nos atrapan?, preguntó otra mujer, su voz temblando. ¿Y si nos hacen sufrir como a otras antes que nosotras? Isabel levantó la vista, encontrando los ojos de Selma. La determinación brillaba en ellos. Sufrir es lo que hemos hecho toda la vida. Pero hoy vamos a luchar, no solo por Laia, sino por todas nosotras, replicó Isabel, sintiendo que sus palabras resonaban en el aire. Las mujeres comenzaron a murmurar, y el temor dio paso a la esperanza. Con cada frase que Isabel pronunciaba, la atmósfera se cargaba de una energía renovada. Podemos distraer a C, crear un alboroto en el campo, algo que atraiga su atención.
Mientras él y sus hombres están ocupados, podemos entrar y buscar a Laia, sugirió. Las mujeres asintieron, interesadas, y poco a poco comenzaron a discutir detalles. Una chispa de acción había encendido su valentía. Selma miró a Isabel y dijo: «Tú serás nuestra líder. Tienes una fuerza que inspira a todas nosotras. Si vamos a hacer esto, necesitamos tu voz». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca se había visto como una líder, pero en ese momento entendió que su amor por Laia la había transformado. Tenía que canalizar esa fuerza, no solo por ella, sino por todas las mujeres que anhelaban un futuro libre. «De acuerdo», dijo Isabel con un tono decidido. «Haremos ruido y desnudaremos la verdad. Se no puede seguir creyendo que su poder es absoluto. Hoy vamos a demostrar que somos más fuertes cuando estamos unidas». La energía en el círculo era palpable. Las mujeres comenzaron a murmurar entre sí, alimentando la idea de un levantamiento. Isabel podía sentir la adrenalina fluir en sus venas. El miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un propósito claro. Mientras el plan se gestaba, Isabel compartió su visión. «Haremos un llamado a las otras mujeres que están atrapadas. Si logramos reunirlas, seremos una fuerza imparable. No solo lucharemos por Laia, sino por todas las que han sufrido en silencio». A medida que hablaba, los rostros se iluminaban. Cada mujer entendía que la lucha no era solo por ellas, sino por las generaciones que vendrían. Estaban rompiendo las cadenas del miedo. Cuando la noche cayó sobre el bosque, las sombras se alargaron, pero la luz de su determinación brillaba más que nunca. Se prepararon para el regreso a la plantación, cada una con un papel que desempeñar. Selma y Clarisa se encargarían de distraer a C y sus hombres, mientras Isabel lideraría a las demás al interior, buscando a Laia. Era una misión arriesgada, pero la desesperación por salvar a su amada era más fuerte que cualquier temor. «Recuerden, no importa lo que ocurra, no estamos solas», les recordó Isabel. «La unión es nuestra fuerza. Cada uno de ustedes es importante y juntos haremos historia». Las mujeres asintieron y una ola de determinación resonó entre ellas. Había un poder colectivo que las unía, una chispa de resistencia que había estado dormida durante demasiado tiempo. A medida que se acercaban a la plantación, el corazón de Isabel latía con fuerza. Las luces de la casa se veían a lo lejos, un recordatorio del poder que C había ejercido sobre ellas durante años. Pero esta noche era diferente. Esta noche no serían solo sombras en la noche, serían un grito de libertad. Al llegar al borde de la plantación, Isabel hizo una señal a las mujeres. «Aquí es donde comenzamos. Recuerden nuestro propósito. Por Laia, por todas nosotras». El grupo avanzó con determinación, cada paso resonando como un eco de valentía. A medida que se acercaban a la casa, la realidad de su misión se asentó sobre ellas. Tenían que ser rápidas, inteligentes y, sobre todo, valientes. La tensión aumentó con cada paso que daban. Isabel pudo escuchar el murmullo de las voces de los hombres de C, riendo y burlándose de su opresión. La rabia burbujeó dentro de ella. No podía permitir que esa risa continuara. No esta noche. Se detuvieron en un lugar estratégico, donde podían observar sin ser vistas. Isabel miró a sus compañeras y en sus ojos vio el reflejo de su propia determinación. «Es hora de actuar», susurró. Con un gesto, Selma y Clarisa se movieron hacia el campo, listas para iniciar la distracción. Isabel contuvo la respiración mientras observaba a las demás. Este era el momento que habían estado esperando, un momento que definiría sus vidas. La lucha por la libertad había comenzado y no había vuelta atrás. «Por Laia», murmuró Isabel, y las mujeres le respondieron al unísono. «Por Laia».
Esa simple frase se convirtió en un mantra, un recordatorio de por qué estaban allí. Isabel sintió que en ese instante el amor y la valentía se entrelazaban en un lazo indestructible. Estaban listas para enfrentar al enemigo, listas para cambiar su destino. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye, embarazada de la esclava rubia. Isabel observó cómo las mujeres se organizaban rápidamente, cada una asumiendo un papel en el plan de rescate. La determinación brillaba en sus ojos y por primera vez el miedo parecía desvanecerse frente a un propósito mayor. Selma, con su voz firme, había comenzado a distribuir tareas. A medida que cada mujer se preparaba para la misión, Isabel sintió que una corriente de fuerza la unía a ellas. Recuerden, el silencio siempre ha sido nuestro enemigo, dijo Selma alzando la voz. Hoy nuestras voces serán nuestro escudo y nuestra espada. Si vamos a luchar, lo haremos juntas. Isabel sintió que cada palabra era un eco de su propio deseo de libertad. Mientras las mujeres discutían la estrategia, la adrenalina corría por sus venas y el peso de la injusticia que habían soportado durante años se convirtió en una llama ardiente de resistencia. Isabel se acercó a una de las mujeres que había estado en la plantación mucho tiempo, María, y le preguntó: ¿cómo logramos que C y sus hombres se distraigan lo suficiente? María, con una mirada profunda que reflejaba años de sufrimiento, respondió: conozco un par de puntos débiles en su rutina. Podemos provocar una pelea entre los hombres en la parte oeste del campo. Mientras C esté ocupado, podremos entrar sin que nos vean. La idea resonó en Isabel como un plan audaz, pero también peligroso. Sin embargo, no había tiempo para dudar. La vida de Laia estaba en juego. Las horas pasaron rápidamente mientras las mujeres se preparaban. Selma y Clarisa se encargarían de la distracción y el resto, lideradas por Isabel, se dirigirían hacia la casa grande. El plan requería precisión y valentía. La última noche de sus vidas como esclavas estaba a punto de comenzar. Isabel sintió un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y determinación. Cada paso hacia la plantación era un paso hacia lo desconocido, pero sabía que debía hacerlo. Finalmente, la oscuridad envolvió el bosque y el grupo de mujeres se puso en marcha. La luna brillaba tenuemente, iluminando su camino escondido entre los árboles. Isabel podía escuchar el murmullo del viento como un susurro de esperanza. A medida que se acercaban a la plantación, el ruido del campo se hacía cada vez más intenso. Las luces de la casa grande parpadeaban a lo lejos y el sonido de las risas de los hombres resonaba en el aire como una burla a su sufrimiento. «Estamos cerca», murmuró Isabel, y el grupo se detuvo un momento para respirar. Sus corazones latían al unísono y la unión que habían forjado en ese corto tiempo les daba fuerza. Era el momento de actuar. Isabel dio un paso adelante y asintió. Recuerden su fuerza. Por Laia, por todas nosotras, no podemos permitir que el miedo nos detenga. Con determinación, el grupo se dividió. Isabel y las demás se dirigieron hacia la entrada trasera de la casa grande, mientras Selma y Clarisa se movieron hacia la parte oeste del campo, listos para iniciar la distracción. La tensión en el aire era palpable. Isabel sabía que el tiempo era esencial. Justo cuando se acercaban a la puerta trasera, un grito resonó en la distancia. Era Selma, cuya voz rompía la noche como un trueno. El caos comenzó. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza mientras las mujeres se movían rápidamente hacia la entrada. El alboroto de los hombres se intensificó y la risa se convirtió en gritos de sorpresa. Isabel respiró hondo, sintiendo que cada inhalación la llenaba de valor. Empujó la puerta con un golpe decidido y el crujido resonó en el interior de la casa. Al entrar,
La oscuridad era casi total, pero Isabel pudo distinguir las sombras de los muebles y las paredes que habían sido testigos de tantas injusticias. «Laia», llamó, su voz un susurro en la penumbra. El eco de su llamada se perdió en el silencio, pero no se rindió. «Laia», repitió, más fuerte esta vez. Necesitaba encontrarla, necesitaba que supiera que no estaba sola. Mientras buscaba en las habitaciones, la incertidumbre la invadía. La imagen de Laia, con su risa y su espíritu indomable, llenó su mente. Laia había sido su refugio, su amor en medio del dolor. Tenía que encontrarla. A medida que avanzaba, escuchó voces que se acercaban, los hombres volviendo a la casa alarmados por el bullicio. Isabel sintió que el tiempo se esfumaba. De repente, al final del pasillo, vio una figura familiar. Era Laia, desorientada pero ilesa. Isabel corrió hacia ella y al encontrarse, ambas se abrazaron con fuerza. «Te he estado buscando», exclamó Isabel, al borde de las lágrimas. Laia sonrió, una luz en medio de la oscuridad. «No tenía dudas de que vendrías por mí». Pero no había tiempo para celebraciones. El sonido de pasos se acercaba y el peligro se cernía sobre ellas. «Rápido, debemos salir de aquí», urgió Isabel, y Laia asintió. Juntas comenzaron a moverse hacia la salida, pero el caos de la distracción comenzaba a desvanecerse. Los hombres de C se acercaban y la tensión en el aire era casi insoportable. En ese instante, una figura apareció en la penumbra. Era C, con una mirada de rabia desatada. Su presencia era intimidante. Su voz resonó como un trueno. «Deténganse», gritó, y el eco de su orden llenó el espacio. Isabel sintió que el miedo la invadía, pero recordó las palabras de Selma y en lugar de retroceder, sintió una oleada de valentía. «No tienes poder sobre nosotras», exclamó Isabel, y su voz resonó con una fuerza inesperada. Laia, a su lado, se unió a su grito. «Hoy no estamos solas. Este es nuestro momento». Las mujeres que habían estado esperando en el pasillo se unieron a ellas, formando un frente unido. C se quedó atónito, inseguro de cómo responder ante la repentina resistencia. Isabel sintió que ese era su momento. «Tu tiempo de opresión ha terminado. No más miedo, no más silencio. Hoy somos fuertes juntas». La rabia del hombre se intensificó, pero el poder de la unión de las mujeres lo desarmó. C empezó a retroceder, confundido ante la fortaleza que nunca había visto en aquellas a quienes consideraba inferiores. Isabel dio un paso adelante, su corazón palpitante, y con cada palabra que pronunciaba, la valentía crecía. «No seremos más tus sombras. Esta es nuestra vida y reclamamos nuestra libertad». La determinación que emanaba de ella y de las demás mujeres fue como un torrente imparable. C, desbordado por la fuerza de mujeres que antes había despreciado, se dio la vuelta y huyó, dejando atrás su dominio. Isabel sintió que la libertad se desbordaba. Las mujeres unidas se abrazaron entre risas de alivio y lágrimas de emoción. Habían derrotado al hombre que había sido su opresor durante tanto tiempo. Las cadenas de su opresión se rompían. Era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ellas, sino para toda la comunidad que había sido marcada por el miedo. Laia miró a Isabel con admiración. «Lo lograste. Eres más fuerte de lo que nunca imaginé». Isabel sonrió, sintiendo que no solo había liberado a Laia, sino que había liberado a todas las mujeres que habían sido silenciadas. «No lo hice sola. Juntas somos imparables». Mientras se deslizaban hacia el exterior, el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Había un nuevo día frente a ellas, lleno de promesas y esperanza. La comunidad empezaría a sanar, y el legado de su valentía se convertiría en un faro de libertad para otros que aún sufrían. La historia de Isabel y Laia
comenzaba a escribirse. Una historia de amor, resistencia y dignidad que resonaría por generaciones. Los padres nobles descubren el romance lésbico. Ella huye embarazada de la esclava rubia. Isabel sintió cómo la adrenalina pulsaba en sus venas mientras se adentraban en la casa grande. La oscuridad, cargada de un aire denso y opresivo, parecía querer abrazarlas, pero la determinación de rescatar a Laia iluminaba el camino. «Laia, estoy aquí», gritó una vez más, su voz resonando en los pasillos vacíos. El eco de su llamado se perdió, pero no se detendría hasta encontrarla. Sabía que el tiempo se les escapaba y cada segundo contaba. Mientras las mujeres avanzaban con cautela, la tensión crecía. Isabel recordó las historias que su madre le había contado sobre heroínas que luchaban contra la opresión, y en ese momento se sintió parte de algo mucho más grande. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la esperanza de un futuro mejor. Se detuvieron en una habitación y con un gesto, Selma indicó que debían escuchar. El ruido del caos afuera era ensordecedor, pero algo más resonaba en la casa: el sonido de cadenas. «¿Qué fue eso?», murmuró una de las mujeres, su voz temblando. Isabel se acercó con cautela a la puerta, apoyando la oreja contra la madera. «Es Laia, está cerca», dijo, sintiendo una oleada de determinación. Con un empujón decidido, Isabel abrió la puerta y se encontró con un pasillo largo y oscuro. «Vamos, tenemos que encontrarla», instó, guiando a las demás detrás de ella. Siguiendo el sonido de los grilletes, llegaron a una habitación al final del corredor. La puerta estaba entreabierta. Isabel empujó con suavidad y el chirrido de la bisagra rompió el silencio. La imagen que se presentó ante ella fue devastadora. Laia, encadenada a la pared, miraba con ojos llenos de miedo y desesperación. «¡Laia!», exclamó Isabel, corriendo hacia ella. «¡Isabel!», susurró Laia, sus labios temblando. «No debiste venir». «Es peligroso. Vine a salvarte», respondió Isabel, mientras comenzaba a desatar las cadenas que la mantenían prisionera. «No estás sola. Nunca más». Las otras mujeres se unieron a ella, y en un instante la habitación se llenó de una energía renovada. Juntas, lograron liberar a Laia, quien se dejó caer en los brazos de Isabel, sollozando de alivio. El estruendo afuera se intensificó, y Selma gritó desde el pasillo: «¡Rápido, debemos salir de aquí!». Isabel, aún sosteniendo a Laia, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero la determinación en su interior era más fuerte que nunca. «Sigue adelante, estamos contigo», alentó a Laia, quien asintió, secándose las lágrimas y preparándose para escapar. Mientras corrían hacia la salida, el sonido de pasos resonó detrás de ellas. «¡Ellas están aquí!», gritó una voz masculina, y el pánico se apoderó de Isabel. «¡Por aquí!», ordenó Selma, llevando el grupo hacia una salida lateral. La oscuridad del pasillo se convirtió en un laberinto, pero la luz de la luna se filtraba a través de una ventana rota, guiándolas hacia la libertad. Finalmente, alcanzaron el exterior. El aire fresco de la noche las envolvió y el silencio del bosque las recibió como un abrazo. Sin embargo, el peligro no había terminado. Isabel y las mujeres corrieron hacia el bosque sintiendo la urgencia de escapar. Los gritos de los hombres resonaban a sus espaldas, pero cada paso las acercaba a su libertad. Al llegar a un claro, Isabel se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estamos a salvo?», preguntó Laia, su voz temblando de emoción y miedo. Isabel miró a su alrededor, sintiendo la presencia de las demás mujeres a su lado. «Aún no, debemos escondernos y esperar hasta que se calmen las cosas», respondió, tratando de mantener la calma. Mientras se escondían entre los árboles, Isabel reflexionó sobre lo que acababan de lograr. Habían luchado juntas, desafiando el miedo y la opresión. «Hoy hemos hecho algo extraordinario», dijo,
mirando a cada una de las mujeres que habían arriesgado sus vidas por la libertad. No solo hemos liberado a Laia, sino que hemos demostrado que juntas somos más fuertes. Las horas pasaron lentamente mientras esperaban en silencio, los ecos de la lucha aún resonando en sus corazones. La luna brillaba intensamente y la oscuridad del bosque les ofrecía un refugio temporal. Isabel sintió que la esperanza renacía en su interior. Habían dado un paso hacia la libertad y eso era solo el comienzo. Cuando finalmente la noche se calmó, las mujeres decidieron avanzar hacia un lugar seguro. Isabel asumió el liderazgo, guiando a su grupo hacia un nuevo destino, un refugio donde pudieran comenzar de nuevo. La idea de construir una comunidad de resistencia se formó en su mente. No podemos permitir que esto termine aquí. Debemos ayudar a otras como nosotras, propuso. Laia, aún recuperándose de la experiencia, asintió. Sí, debemos hacer que nuestras voces se escuchen, no solo por nosotras, sino por todas las que aún están atrapadas. Isabel sintió que su corazón se llenaba de propósito. La lucha por la libertad no era solo un evento aislado, era un movimiento que debía continuar. Con cada paso que daban, Isabel se dio cuenta de que su historia se convertiría en un símbolo de lucha y resiliencia. No solo habían escapado de la opresión, sino que habían encendido una chispa de cambio en su comunidad. La idea de construir un refugio para otros, de convertirse en activistas por la libertad y la justicia, se apoderó de ella. Isabel miró a su alrededor, viendo los rostros de las mujeres que habían luchado junto a ella. Había un aire de determinación en sus miradas, una promesa de que nunca volverían a ser silenciadas. Juntas podemos crear un futuro diferente, dijo, su voz resonando con fuerza. Vamos a hacer que nuestra lucha cuente. Cada una de ellas se convirtió en un faro de esperanza. La historia de Isabel y Laia se esparciría, inspirando a otros a levantarse y luchar. La lucha por la libertad es continua, pero cada paso que tomaban contaba en el camino hacia la justicia. Y así, en medio de la oscuridad, una nueva luz comenzó a brillar, iluminando el futuro que habían soñado. El eco de sus pasos resonó en el bosque, un testimonio de su valentía y determinación. Isabel sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero no estaba sola. Juntas habían desafiado lo imposible, y en ese desafío habían encontrado su verdadero poder. Isabel sonrió, sintiendo que la esperanza renacía en su corazón. La lucha había comenzado, y con cada paso se acercaban más a un mundo donde la libertad y la justicia no fueran solo sueños, sino realidades tangibles. Cada mujer a su lado era una promesa de cambio, y juntas transformarían su historia en un legado de resistencia y coraje para las futuras generaciones.